Gracias también a Sepia por la invitación. He tratado de sistematizar un poco las investigaciones que se han realizado en el equipo periodístico. Para no doblarme mucho el cuello, creo que me puedo poner por ahí. Bueno, les comentaba que hemos tratado de sistematizar un poco, a pedido también de Sepia, reflexionando algunos ítems relacionados a hipótesis que nos guían en la investigación. Compartimos muchas metodologías con la academia al momento de aproximarnos a algunos temas, y esto es el resultado de una serie de investigaciones, ¿no?, que estamos tratando de ajustar y de revisar permanentemente. Quiero comenzar mencionando esto que me parece importante, ¿no? Yo no soy autora de todas las investigaciones, yo dirijo una organización que está constituida por periodistas, hay una red de periodistas investigativos en las regiones, en 7 regiones del Perú, y tenemos una red transfronteriza en otros países de América Latina. Con ambas redes, más el equipo que está en el staff en Lima, desarrollamos estas investigaciones durante los últimos 10 años que tiene constituido Ojo Público, y que han permitido, y valoramos mucho, que la ciudadanía lo reconozca como el medio de mayor confianza y mayor alcance como medio de investigación en Perú, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, sobre la presentación de ahora, lo que voy a tratar de comentar y detallar también a partir de estos reportajes de investigación que tienen una mirada de testimonios locales en el terreno, pero también de actores criminales que se han ido reconfigurando en los últimos años. Tiene que ver con esta creciente influencia de las redes criminales transfronterizas, ¿no? Entonces es una invitación también a repensar que estos modelos criminales de los que hablamos ahora han dejado de ser, en algunos casos, modelos locales, ¿no?, de control territorial muy local, y que más bien hay una incursión de grupos cada vez más fuertes, más consolidados por la cantidad de dinero que están acumulando, pero también por el acceso a armas, que tienen una vocación más multinacional, más transnacional. La investigación nos ha llevado a concluir, y fue sobre todo este año, a que existe un control muy fuerte de las fronteras amazónicas, ¿no?, sobre todo las que Perú comparte con Brasil, Colombia, Ecuador. No llegamos a las fronteras de Brasil con Venezuela porque es muy difícil investigar los poderes criminales en Venezuela en este momento. Entonces, parte de la investigación se ha concentrado en estos 4 países, ¿no? Y por qué estos grupos criminales se han convertido en una amenaza significativa para la gobernanza, la seguridad y el bienestar de las comunidades locales. Entonces, la investigación forma parte de una asociación que tenemos con medios socios en estos países, con periodistas con los que trabajamos: Código Vidrio en Ecuador, Sumauma en Brasil y La Silla Vacía en Colombia. Siguiente, por favor. La hipótesis de estas investigaciones tienen que ver con cómo estas organizaciones criminales tienen una capacidad para establecer dominios cuasi estatales, ¿no? No he encontrado otra palabra para definir, que no son el Estado, evidentemente, pero tienen un dominio político, económico muchas veces, paraestatal o cuasi estatal en estos territorios, ¿no?, que se fortalece por la ausencia estructural del Estado, por la corrupción, una violencia criminal asociada al acceso a armas, y la implementación de estrategias complejas de desplazamiento o captación de poblaciones locales, ¿no?, lo que facilita el incremento de estas economías ilícitas. Siguiente. Estos son uno de los mapas que se desarrolló durante las series de investigaciones asociadas al territorio y las fronteras, y detallan un poco las zonas donde ha habido mayor crecimiento de cultivos de hojas de coca. Perú tiene una zona tradicional, o sea, hay zonas donde de manera tradicional se cultiva la hoja de coca, como Cusco, algunas zonas de Ayacucho, pero en la Amazonía, en las fronteras, no existe un cultivo tradicional, ¿no?, de consumo local. Entonces, si vemos la frontera, por ejemplo, de Ecuador con Perú o Colombia, o la de fronteras con Brasil en Ucayali, son lugares donde sí ha habido un incremento del cultivo de hoja de coca. Incluso zonas como Madre de Dios, donde aparentemente antes no había registro de cultivos, están surgiendo pequeños parches de estos cultivos. Siguiente. Bueno, ¿por qué pasa esto en la Amazonía, ¿no? Nosotros nos hemos preguntado, y creo que a veces la respuesta puede ser muy obvia, porque ha habido muy poca presencia del Estado,
pero también porque estos corredores se han convertido en corredores estratégicos para el narcotráfico y las economías, no solamente por la distancia o por la porosidad de las fronteras. O sea, uno puede cruzar libremente casi de Santa Rosa a Leticia, o en las mismas fronteras de Perú con Colombia en el Putumayo o hacia el Ecuador, pero se ha convertido sobre todo en un corredor estratégico porque la presencia del Estado a nivel de control de policías y militares también es casi nula, ¿no? Y además porque los actores que están llegando, los actores económicos que están llegando en la Amazonía, no son solo actores ilegales, ¿no? Este análisis sería incompleto si perdemos de vista que el territorio amazónico se ha convertido en un espacio en disputa económica, no solamente por las economías ilegales, sino también por las economías formales, ¿no? Entonces tenemos mucha presencia de inversionistas vinculados a la palma aceitera, ahora se habla de concesiones, de exploración para extraer cobre y oro en la Amazonía. Entonces hay un territorio con mucha especulación sobre la tierra, donde estos dos actores, los legales y los ilegales, están disputando estos espacios, ¿no? Hay muchísimo dinero en la Amazonía, hay una acumulación de dinero que muchos investigadores consideran que no tiene precedentes. Y lo otro es que los ríos se han convertido ya no solamente en un espacio donde es muy fácil transportar esos insumos ilegales, sino también porque el precio del oro en todo el mundo, cada semana que pasa alcanza un récord histórico nuevo, está generando un incentivo muy perverso para las mafias, ¿no? Para las mafias espero también para las comunidades locales, como vamos a ver más adelante. Y lo que está ocurriendo en la Amazonía es que es muy fácil, mucho más fácil incluso que Patás, por ejemplo, es mucho más fácil lavar el oro, ¿no? Porque en la Amazonía no tenemos ningún proyecto de extracción de oro legal, ¿no? Entonces todo lo que sale de la Amazonía es ilegal, pero ese oro termina siendo financiado por mafias, que es la que estamos analizando acá, por grupos criminales que tienen una vocación muchas veces más transnacional, salvo excepciones, claro, pero ese oro termina siendo financiado por el narcotráfico en el caso de la frontera con Ecuador o en el caso de la frontera con Colombia. Entonces ya no necesita el narcotráfico lavar su oro en otros servicios, si puede hacerlo a través del oro. Siguiente. La investigación lo que reveló al hacer un análisis en una base de datos de todas las localidades ubicadas en estas fronteras amazónicas de los 4 países es que el 72% de estas localidades tenían una fuerte presencia y dominio de organizaciones de crimen organizado, ¿no? Estaban presentes en 54 de las 75 localidades limítrofes. ¿Qué grupos armados estaban tenían presencia en estas localidades? Se trata de 5 grupos armados, ¿no? Si vemos, luego vamos a detallar cuáles son, pero cuando uno analiza, por ejemplo, todos los distritos de Colombia, el 100% de los distritos de Colombia tenía presencia de grupos armados. En Brasil y de economías asociadas a economías, al narcotráfico en este caso particularmente, que era lo que más estuvimos analizando. En el caso de Brasil es el 84% de sus localidades de frontera. En Ecuador 77% y en Perú 52%, ¿no? El promedio hacia el 72%. Siguiente. ¿Cuáles son estos grupos armados vinculados a economías ilegales, pero principalmente al narcotráfico en la frontera? Son el Comandos de la Frontera, ¿no? Que está compuesto por un grupo de disidentes de las FARC, formado luego del proceso también de paz en Colombia, que ahora además una investigación reciente nos revela que tiene ya una influencia en la parte de la frontera de Perú con Ecuador, y que esta semana fue responsable del asesinato de 11 militares, ¿no? Ecuatorianos en ese lado del país vecino. El otro grupo es Comando Vermelho de Brasil, el primer comando de la capital, el PCC, los Lobos, los Choneros, los Crías, el Frente Carolina Ramírez, el Tren de Aragua, Estado Mayor Central, Ejército de Liberación Nacional, el ELN. De todos estos 11 grupos, los que tienen mayor presencia y están creciendo con influencia política, económica, son Comando de la Frontera, el Comando Vermelho, el PCC, los Lobos y los Choneros, ¿no? Lo que respecta a la influencia hacia el lado peruano. Siguiente. Este es un mapa que tal vez cuando tengan tiempo pueden revisar, que está dentro del especial, que detalla cuáles son las localidades que se han analizado de estas 4 fronteras amazónicas, ¿no? Tanto en Perú, Ecuador y Colombia.
Entonces uno puede, los que están pintados en rojo son los distritos o localidades que tienen presencia de algún tipo de economía ilegal asociada al narcotráfico, ¿no? Las que están pintadas en amarillo oscuro es minería ilegal y las otras en verde la de tráfico de madera. Las que están en gris, que son las menos lamentablemente, son las pocas que quedan sin presencia de estas actividades. Hay algunos distritos en los que sí se superponen varias actividades ilegales, ¿no? Siguiente. ¿Qué más encontramos, no? Primero que partimos de algunas ideas que no son, nosotros siempre decimos que el periodismo hace conclusiones muy preliminares, pero lo que estos datos nos dicen es que el narcotráfico funciona como una economía que da como un eje central, ¿no? Porque se encarga de la producción, del procesamiento, del tránsito de cocaína como principal motor económico, ¿no? Generan las primeras bolsones de dinero que luego se utilizan para financiar otras actividades ilegales en algunas partes de la frontera. En otras funciona al inicio como cadena de comercialización la minería ilegal, pero en este caso en la mayoría de los distritos analizados el narcotráfico aparecía como primer delito, ¿no? Lo segundo es que estas actividades terminan generando un desplazamiento o a veces una captura de la autoridad estatal. Las redes criminales se convierten en actores de poder de facto. A nosotros nos preguntan siempre, bueno, ¿se trata de corrupción? Y a veces es difícil porque no es que sea tan evidente la corrupción, porque hay lugares donde abiertamente las localidades reconocen como el cultivo de hoja de coca como una economía que ellos necesitan para sobrevivir y eligen a las autoridades con esa vocación política, ¿no? Entonces no podemos hablar de corrupción ahí, es porque la localidad elige voluntariamente que esa sea su economía, por más informal que sea, ¿no? Entonces no siempre se puede hablar de captura o de corrupción, sino que cambia también la forma de elegir las prioridades en ciertas localidades. El otro hallazgo es la fragmentación social y la pérdida de cohesión comunitaria, ¿no? Hay varias localidades donde se han registrado enfrentamientos entre organizaciones indígenas, enfrentamientos familiares, enfrentamientos entre comunidades dentro de una misma cuenca amazónica, de una cuenca de río, porque no todos están de acuerdo con cultivar o no todos están de acuerdo con extraer oro, entonces empiezan a alquilar terrenos, hay mucha migración, gente de afuera que llega, y esas disputas internas terminan deteriorando la organización indígena local, ¿no? El otro punto el otro hallazgo que también hemos identificado es que estas economías sí terminan incrementando la desigualdad, ¿no? Ya sabemos que Perú, como los otros países de vecinos, tienen una desigualdad expresa y alarmante, pero estas economías ilegales terminan replicando y haciendo aún más visible estas desigualdades, ¿no? Porque los beneficios monetarios que concentran estas redes criminales terminan también generando las mayores ganancias para ellos y utilizando como mano de obra barata y exponiendo además a las comunidades al riesgo de ser capturados. Porque finalmente las autoridades cuando persiguen el delito van detrás de los eslabones más débiles de la cadena, ¿no? Pocas veces van a los grandes oligarcas del crimen o del narcotráfico. Siguiente, por favor. Bueno, esto es una serie de mapas, no sé si se va a poder ver de ahí, pero que a nosotros nos parecen muy ilustrativos porque te permite mapear un poco la cantidad de organizaciones que hay operando en la frontera. Estas son tres partes de las fronteras. Está la punta del Perú con Ecuador y Colombia, donde vemos un poco la presencia de minería ilegal, del cultivo de hoja de coca. Hay en la zona de Ecuador cada vez más presencia en la zona de Colombia, de pozas también, de procesamiento para el narcotráfico. En esta parte de la frontera de Perú con Brasil, hacia Pucallpa, también las cifras de crecimiento de hoja de coca nos dicen que hay zonas donde se está concentrando la densidad. No son grandes volúmenes, obviamente, como los del Braem, pero sí su crecimiento, cuando uno lo ve a nivel más individual,
crece mucho más que en otros lugares, ¿no? Y como quedan 4 minutos, podemos pasar el video donde van a poder escuchar varios de los testimonios que se lograron recoger en el territorio durante estos viajes. Sí, los testimonios han sido cambiados y alterados para no proteger su identidad. Cuando hay personas y narcotraficantes, cuando miramos que están llevando, digamos, como cualquier día normal, y entonces fue aquí donde salió las balaceras, salió de este sector de acá de atrás. Las fronteras amazónicas de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú se han convertido en territorios controlados por diferentes grupos criminales, que ahora controlan la producción y distribución de cocaína hacia Brasil y Europa. Bueno, la pasta básica de cocaína, a lo que sabemos que se va al extranjero, se va al Brasil, a Colombia. Como de aquí estamos en Deslizador, están 2 horas y media acá a la frontera, Perú-Colombia y Brasil. Y en lancha, está hasta la noche. Ellos le transportan allá a Colombia. Acá le producen, le siembran y le llevan a Brasil. Estamos hablando de aquí a 6 días a Manaus, fluvial. Allá le llevan. Allá está la coca cuesta más. Una investigación de la red transfronteriza de Ojo Público y sus socios Sumauma, La Silla Vacía y Código Vidrio revela que el 72% de las localidades de las fronteras de estos 4 países tienen presencia de grupos criminales dedicados al tráfico internacional de drogas. Las organizaciones criminales con más presencia son Comandos de Frontera de Colombia y el Comando Vermelho de Brasil. Ambos controlan gran parte del territorio y sus actividades incluyen el comercio ilegal de madera, la extracción ilegal de oro y el tráfico de especies. Cuando llegó el coca en Cuchicocha, la gente ya no es como antes. Vienen de afuera, por ahí de Brasil, de Colombia, vienen a entrar aquí en Cuchicocha. Y ahí viene lo que tú me dices, que ahí viene ya una persona que viene de Colombia, ya no va a venir con buena manera. Viene a entrar aquí en Cuchicocha. Aunque los cultivos ilegales de hoja de coca no son la principal causa de la deforestación, entre el 2018 y 2022, su incremento en países como Colombia, Bolivia y Perú ha sido alarmante. En Perú, el 64% de la pérdida de bosques está relacionada con la expansión de estos cultivos. Las organizaciones criminales que operan en estas fronteras han convertido a la Amazonía en un territorio en disputa, debido a la débil presencia del Estado. Aquí, la mayoría de la gente de aquí, pues nosotros no tenemos apoyo del gobierno. Entonces, por esa razón cultivamos la hoja de coca. Las personas que viven en localidades de frontera también se encuentran expuestas a la violencia. El narcotráfico se ha convertido en la principal causa de asesinato a líderes indígenas en Perú y es también la principal economía ilegal que está invadiendo sus territorios. Cuando hay personas y narcotraficantes, cuando miramos que están llevando, digamos, drogas en exceso, en cantidad, nosotros no tenemos por el temor que no portamos arma y creo que no nos compete, ¿no? Y eso le compete ya a la Minagre y a la policía. Pero más el temor es por el motivo que pueden atentar con nuestras vidas. Ante el casi nulo control policial en las fronteras, estos territorios se han transformado en un centro estratégico para el avance de la criminalidad organizada. Queremos la presencia de otros ministerios acá para poder hacer una presencia efectiva, teniendo en cuenta que estamos en una zona fronteriza. Bueno, esto es parte de la investigación. Si quisieran profundizar un poco más, y los invito también a revisar los reportajes están dentro de la sección Territorio Amazonas, Latinoamérica y Crimen Organizado, que lamentablemente ahora aparece todo lo muy
muy lo mismo, pero y les dejo por si acaso mi correo electrónico. Gracias. Muchas gracias, Nelly. Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Bryce y yo soy One Piece. Parte del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece. Soy el PAMUC fundador de este gobierno, el primer gobierno indígena en el Perú. Nosotros nos constituimos en noviembre de 2015 pero actualmente estoy en una fundación como Alianza Cuencas Sagradas, como vicepresidente. Y desde allí estamos coordinando con los gobiernos territoriales autónomos que están en la parte norte del Perú, donde están los Abajún, los Huapís, los Chapras, los Achuar, los Incas, los Candoshis, los Xivilus, los Xawis y los Cucamas y los Achuar. Así que estoy coordinando a este grupo de gobiernos territoriales. Y ustedes dirán, pero ¿por qué gobierno territorial en un país como Perú? ¿Por qué se habla de la nación? ¿Por qué hablar de la nación dentro de un Estado-nación? Nosotros los Huampis nos pusimos a reflexionar antes del Baguazo de cómo es que teníamos que o podíamos responder frente a las situaciones difíciles y graves que vivíamos en el territorio amazónico. Lo que ya nos hemos visto en la presentación de este evento y también lo que ha dicho la compañera de Ojo Público. Cuando nosotros nos dimos cuenta es que nosotros nos organizamos como federaciones, como organizaciones sociales, sin tener en cuenta una visión propia de un sistema de gobierno propio, los pueblos originarios amazónicos. Y por eso es que trabajamos como 12 años, empezando desde antes del Baguazo hasta el 2015, para constituirnos en el gobierno territorial autónomo de la nación One Piece. ¿Por qué nación? Porque si miramos mucho más allá atrás, 500 y tantos años atrás, desde que llegaran los invasores españoles a América, en realidad las culturas amazónicas y las andinas éramos naciones, pero éramos naciones indígenas. Y cuando se constituyen los estados no se tomó en cuenta eso. Ni siquiera miraron si consentíamos o no consentíamos para aprobar de cómo se constituían los estados nacionales en América Latina. Y por eso hemos dicho, nosotros somos naciones, pero naciones indígenas, así que nos constituimos dentro de un estado-nación, naciones indígenas, respetando la Constitución Política del Perú. En el artículo 10 es clarísimo nuestra Constitución por qué nos constituimos como gobierno territorial autónomo de la nación One Piece. Empezamos a trabajar la autodemarcación de nuestro territorio como One Piece y los demás pueblos originarios como los Achuar, los Abajún, para empezar a mirar la defensa territorial de manera más fuerte para administrar y controlar el territorio frente a estas actividades extractivas, frente a estas economías ilegales, como es el narcotráfico, como es la tala ilegal, que no se ha mencionado mucho en esta presentación, y la minería ilegal. Así que nosotros los One Piece empezamos a mirar cómo podíamos controlar, porque los propios policías, las fiscalías, discúlpame si hay algún fiscal acá, están coludidas con estas actividades. Coludidas con estas actividades. Ustedes pueden ver, yo vengo desde la Amazonía, pero estoy viendo por la televisión cómo hasta el más alto mando policial puede estar involucrado en estas actividades. Entonces es muy serio este tema al que hay que tocar, pero hay que tocarlo, porque si no lo decimos nunca vamos a poder solucionar este problema serio que afecta a la Amazonía, al Perú, y no solo a la Amazonía del Perú, sino a la cuenca amazónica. Así que como vimos eso, coludido a la policía, coludido a las fiscalías,
tuvimos que hacer nuestro propio sistema de control y vigilancia. Nosotros los huampís hicimos esto y capturamos a 3 policías en actividad acompañando a mineros ilegales. Se dice que hoy están encarcelados, esperemos que estén encarcelados, porque con esta justicia que tenemos no se puede confiar. Hoy los territorios indígenas constituidos en gobiernos territoriales estamos luchando frente a eso. Los Awajún y los Huampís son los más afectados en esto. ¿Sí? Patás, un problema serio, al que si fuéramos a mirar allá a la Amazonía vamos a encontrar similar problema, porque estos mineros ilegales organizados, teniendo sicarios y todo lo que ha dicho la compañera del Ojo Público, es un serio problema porque cuando van a interdictar, ya sabe el alto mando policial, se comunica con el que está cerca y le dicen no, tienen que esconder todas sus máquinas. O si no, utilicen a los propios niños y niñas huampís o abajún para no hacer interdicción. O sea, los usan a los niños y niñas como barreras para evitar interdicciones. Este es un serio problema que se vive en la Amazonía, lo que ustedes en Lima no están informándose. ¿Por qué pasa esto? Por la ausencia de Estado, lo ha dicho la compañera del Ojo Público. Y eso es cierto. Nos hemos reunido muchas veces con la PCM, con la Presidencia del Consejo de Ministros, con todos los sectores, con todos los ministerios, para decirle, miren, en la frontera apenas hay 5 efectivos militares cuidando la frontera con el Ecuador, cuidando la frontera con Colombia, con Brasil. 5 soldaditos que no tienen ni siquiera una canoa para trasladarse. ¿Cómo pueden hacer patrullaje estos soldados si no tienen nada para trasladarse de un lugar a otro? Incluso estos efectivos militares tienen que trasladarse nadando para ir a conseguir víveres al otro lado del estado de Perú. Quiero decir que se van al Ecuador o a Colombia a pedir víveres para poder sostenerse. Entonces es una esencia fuerte del Estado al que nosotros planteamos que vayan allá, si pueden controlar, pues que controlen el territorio del Perú, porque si no desde Lima no se puede controlar el territorio, sino que nos den a nosotros para poder controlar el territorio, porque nosotros sí vivimos allá, y siendo peruanos que en algunas oportunidades tuvimos que prestar servicio militar y defender esta soberanía nacional, pues lo podemos hacer ahora, ¿no? Entonces, y teniendo en cuenta que si miramos a nivel mundial, la Amazonía aquí como pulmón del planeta, nosotros allá tratando de proteger y conservar con lo que podemos, el Estado por un lado, que no hace nada, teniendo hoy al presidente de Estados Unidos, aliado con este multimillonario del mundo, que es norteamericano, Elon Musk, diciendo que hay que destruir todo lo que resulte dinero, y que dentro de poco esto tiene que convertirse está diciendo que se convierte esto en candela, para destruirse la tierra. ¿Qué esperanzas podemos tener los amazónicos frente a un gobernante máximo mundial y los gobiernos de América Latina siguiendo a estos gobernantes que no hacen nada? Entonces, hay una desesperación, una preocupación grande al que necesitamos trabajar juntos, todos, hombres y mujeres jóvenes, todos, para poder accionar y salvar la vida, porque estamos hablando de la vida, que es la naturaleza, que tiene agua, que tiene bosque, que tiene aire, porque ahí está el agua contaminándose, está el bosque destruyéndose, hay una fuerte presencia de gente que tiene dinero y que está dividiendo la población. Como lo ha dicho la compañera de Ojo Público, se divide la familia misma. En la propia familia se dice, yo no quiero la minería ilegal. Pero hay otro grupo que dice que yo sí quiero, porque hay dinero. Entonces hay un enfrentamiento entre nosotros mismos. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo se puede empezar a administrar y controlar esto cuando no tienes ayuda del Estado, ayuda de las autoridades que gobiernan el Estado, cuando no están allá? El FEMA, su presencia del FEMA en Amazonas, en la Amazonía, es en Yurimaguas,
donde está más cerca para los territorios autónomos, y en Bagua. Cuando el bosque no está en Yurimaguas, el bosque está en San Lorenzo, el bosque está en Condorcanqui, en la frontera con el Ecuador. Entonces, tierra de nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros mismos asumir esto. Queremos que se convierta en otro Baguazo de nuevo, ver muertos. No. Por eso hemos traído varias veces estos problemas a las autoridades nacionales, pero no hay ninguna respuesta favorable. Esta es una preocupación grande. Yo le escuchaba a un taxista que me conducía ayer cuando llegué a Lima y me decía, nosotros desde Lima miramos a la Amazonía como algo para ir a ver anacondas, para ir a ver mariposas, para ir a ver jaguares. Pero no se mira la importancia que tiene la diversidad biológica allí y que esto sirve para la humanidad, no solo para nosotros los amazónicos, sino para la humanidad. Entonces tenemos que trabajar juntos. ¿Qué hacer desde Lima para que los limeños se puedan consentir, cambiar el chip para decir, sí, la Amazonía sí es vida, la naturaleza es vida? Tenemos que empezar a trabajar desde las escuelas, desde las universidades para cambiar de mente a la gente cuánta importancia tiene la Amazonía para el Perú y el mundo. Hay un informe de la ex relatora de Naciones Unidas sobre derechos indígenas que dice que en el planeta vivimos 25% del territorio de los pueblos indígenas, pero que en este 25% de los territorios indígenas hay un 85% de diversidad biológica que se conserva allá. Y por eso le escuché atentamente al compañero de Brasil cuando dice hay que empezar a reconocer los territorios indígenas para que ellos mismos puedan asumir la conservación y la protección en estos territorios. Porque muchas veces el Estado dice área natural protegida cuando no protege. Cuando hay interés nacional, hay oro, hay petróleo o hay mucha madera, no hay norma que pueda paralizar esto para ir a destruir el bosque. Entonces, temas muy serios al que quería compartir esta tarde con ustedes, porque es sumamente serio lo que estamos atravesando ahorita como peruanos y al que tenemos que poner algo nosotros para poder paralizar esto. El problema que se vive en Patás, que está bastante cerca de Lima, es serio. Han muerto a 13 y nadie quiere asumir esa responsabilidad, todos se lavan la mano. Ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, ni la Policía Nacional. Nadie quiere asumir, ni el Congreso mismo. ¿Cómo está el Congreso? Y ahora se nos vienen las elecciones, donde tenemos que elegir nuevas autoridades, y ni siquiera congresistas nada más, sino van a haber senadores y diputados. Qué preocupante es esto para nosotros los amazónicos, donde ni quisiéramos irnos a las elecciones, porque para elegir a ellos, ¿para qué vamos a ir a elegir si no nos representan, ni siquiera hacen nada para nosotros? Eso es serio, ¿verdad? Y para terminar, yo quiero hacerle llegar un mensaje que construimos desde los One Piece. Nosotros creemos que el tiempo no es oro. Nosotros sí creemos de que el oro destruye la naturaleza, porque muchos se van para decir vamos a trabajar oro y vamos a sacar dinero, pero destruyendo la naturaleza. Por lo tanto, el tiempo no es oro, porque si nosotros ponemos una balanza para poner en este equilibrio quién pesa más, les aseguro que el agua va a pesar más que el oro. Porque una familia sin oro puede vivir toda una vida, pero sin agua no vives ni un solo día. Yo recuerdo cuando faltó agua en Lima, ustedes no soportaron ni un solo día. 3 días ya estaban desesperados. Entonces tenemos que empezar a mirar el agua, porque el agua, cuando ya no haya agua dulce, para poder hacer agua dulce del Pacífico, esta agua salada va a costar carísimo, carísimo, y no haber dinero para esto. Entonces tenemos que empezar a mirar todo esto, empecemos a reflexionar, empecemos a cambiar de mente para que nuestra Amazonía siga existiendo. Pero no solamente los jaguares, las anacondas, las mariposas, sino los vivientes que llevan, o sea, las culturas milenarias que llevamos allá,
para poder seguir protegiendo este bosque que va a servir para nosotros, para ustedes y para la humanidad. Gracias. Muchas gracias y bueno, tenemos entonces los comentarios de César, como dije, desde un conocimiento profundo de la legalidad, desde una experiencia como activista de sociedad civil, pero también desde una importante experiencia como funcionario público del sector ambiental, ¿no? Y además ahora viviendo el Perú desde Oxapampa y Villarrica, y no desde Lima, ¿no es cierto? Entonces, hasta por 10 minutos tus comentarios sobre las presentaciones y en general sobre el tema, si es que te parece también que quieres decir algo. Buenas tardes con todas y con todos. Gracias Nelly, gracias Bryce por sus exposiciones, ¿no? Cuando uno empieza a analizar la Amazonía, bueno, obviamente tenemos todavía procesos bastante complejos, pero también debemos entender que muchos de los modelos de lo que estamos viviendo se están copiando de países vecinos y se están sofisticando, ¿no? Y obviamente nuestra realidad, cuando uno va a Yurúa, a Colonia Angamos, dependiendo dónde está, vemos la ausencia de la autoridad, pero nuevamente también cómo hemos perdido oportunidades tremendas para garantizar nuestra soberanía. Siempre las autoridades nos hablan de soberanía, pero cuando uno ve en el territorio cómo avanzan los grupos criminales, uno dice, bueno, verdaderamente la autoridad está cumpliendo ese rol, ¿no? Y también hay una codependencia de actividades ilícitas, ¿no? Hace un par de años estábamos realizando una investigación para el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre temas de tala ilegal en la cuenca del río Putumayo, ¿no? Y ahí veíamos cómo, por ejemplo, familias ticuna que se desarticulan porque hay enfrentamientos dentro de las mismas familias porque unos facilitan la actividad ilegal y otros no quieren, ¿no? Madera que luego termina cruzando la frontera hacia Leticia y de ahí a Tabatinga, y uno puede ver incluso las rutas, toda esa información que nos demuestran una situación bastante adversa. O el caso de la zona del Cotué, no sé si saben, pero el Cotué está entre dos parques nacionales del Perú y Colombia, donde se supone que esta concesión debió ser destinada para conservar diversidad biológica. Es la concesión más grande del país, más de 250.000 hectáreas, ¿no? Y como esta concesión, que había sido otorgada a un señor el año 2008 sin ninguna condición, empezamos a usar imágenes satelitales multitemporales y vemos cómo se empieza a deforestar, pero cuando vamos al territorio vemos plantaciones de coca, pero también actividades de minería ilegal, y uno puede empezar a entender que solo se puede realizar estas actividades si hay una articulación entre estos grupos criminales, ¿no? Entonces, y lo otro, yo sí cuestiono, creo que hay mucha corrupción, porque por un lado, si la autoridad no tiene las condiciones, ¿cómo puede asumir un rol, una posición? Y obviamente está facilitando que esto suceda, ¿no? Y por otro lado, para mí hay una corresponsabilidad de las autoridades políticas, sobre todo el Congreso, ¿no? Si empezamos a ver y a recordar la historia de las leyes, yo las tengo todavía en mi mente, ¿no? Por ejemplo, en febrero del año 2024 del año pasado, el Congreso derogó una disposición complementaria final del decreto legislativo 1606 que le daba la posibilidad a la policía de incautar explosivos, y esto fue aprobado de manera express, ni siquiera había un dictamen en el Congreso. O la modificatoria de la ley contra el crimen organizado, que ha dejado fuera la investigación de delitos conexos cercanos a la minería ilegal, pero la tala ilegal o el tráfico de fauna, ¿no? Entonces uno puede ver eso. O lo último, la ley de extinción de dominio, que impide que se le quite dinero de todos nosotros a los criminales, y ahora tenemos que esperar que haya una sentencia consentida, ¿no? Entonces, todo esto para mí sí es corrupción, ¿no? Pero también el tema de insumos. Si no empezamos a entender cómo transitan insumos tan peligrosos como el mercurio, de zonas tan distantes, poco o nada podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, justo hablaba con autoridades de la Fiscalía, yo colaboro mucho con los fiscales ambientales, ¿no? Y me decían, César, por ejemplo, el mercurio va dentro de una botella de yogur, porque el yogur no se mezcla con el mercurio, y tú abres la botella y ves yogur, pero adentro está el mercurio libre. O estas cajas de chocolates brasileños, garotos, que también son fuente de ingreso, ¿no? O el combustible. Y hemos visto cómo, por ejemplo, en la cuenca del Nanay, la policía o la misma Marina ha sido cómplice para permitir el tránsito de combustible, y ha habido una resistencia de los pueblos indígenas en esta zona. O el caso que nos comentas, Rice, de la policía misma siendo garantista o protección para poder transitar insumos y maquinarias.
Pero también vemos que, por ejemplo, en la frontera con Ecuador, justo estaba trabajando ya con autoridades de Perú, Colombia, Perú, Ecuador, y en el último tiempo con los fiscales de Ecuador veíamos cómo mineros con Reinfo, por ejemplo, en la frontera con Ecuador, extraen oro y luego desde el otro lado ingresa maquinaria, oro o material con mineral que luego se procesa en el Ecuador, y hemos tenido situaciones tan complejas, y ese modelo ecuatoriano que es lamentable, ¿no? Porque uno ve cómo mineros, organizaciones criminales como los choneros, por ejemplo, han llegado a acuerdos con pueblos indígenas en el Ecuador para decirle, bueno, el Estado no te provee carreteras, no te provee puentes, salud, vamos a ir en sociedad para poder proveerte todos esos servicios. Y obviamente una negociación dispar que luego termina descontrolándose con violencia, y sobre todo con violencia a las mujeres y a las niñas. Y ese tema también no aparece a veces en las discusiones, y toca de alguna manera reflexionar de qué está sucediendo en nuestra Amazonía Norte, donde la verdad no existen fronteras, ¿no? Pero uno puede también ver en los discursos. Yo siempre cuestiono, y he tenido muchísimos años discutiendo en mesas de trabajo con mineros, ¿no? Y con autoridades mismas del Poder Ejecutivo que te dicen, no, esta gente necesita trabajo, necesita fuente de trabajo. Y cuando uno discute en espacios no formales, ¿no? Te dicen, bueno, ¿de qué vamos a vivir? Necesitamos trabajo. Y uno pregunta, ¿verdaderamente el trabajo que piden los dirigentes mineros es trabajo? Para mí no lo es en las peores condiciones, ¿no? Y nuevamente para mí esa es una falsa ética social, porque nos dicen, estamos hablando sobre los pobres, sobre los que no tienen oportunidades. Pero nuevamente quienes se benefician son los que están negociando, discutiendo ampliaciones de procesos de formalización, pero en la práctica los más afectados son estos señores que día a día exponen sus vidas a las peores situaciones, ¿no? Y cuando uno ve esta situación, yo me pregunto siempre y me cuestiono, digo, por ejemplo, ¿los dirigentes mineros piden que, por ejemplo, sus operaciones sean en mejores condiciones de seguridad? ¿O simplemente que se les amplíe los plazos para poder operar en la impunidad, ¿no? Eso se ve y de alguna manera también nos demuestra la necesidad que todavía no tenemos las suficientes herramientas jurídicas para la persecución de estos delitos sofisticados que asocian a nuestros recursos naturales. Tala de madera que sale del Perú para Colombia, madera topa que sale para Ecuador, para proveerle a la industria de energía eólica madera topa, ¿no? U oro que, por ejemplo, sale de Iquitos y esa ruta no está clara, ¿no? Sale por Yurimaguas una parte, pero otra sale hacia Leticia, ¿a dónde termina ese oro ilegal, ¿no? O yo recuerdo un estudio que me pidió el Grupo Latinoamericano de Acción Financiera, una investigación de los países de Gafilat, que son 17. Entonces me permitió acercarme a las unidades de inteligencia financiera de todos estos países, y en una de estas me acerqué a la de Ecuador, y había una cantidad millonaria de oro peruano que salía por la frontera hacia el Ecuador. Incluso empresarios peruanos con empresarios australianos constituyeron una empresa en el Ecuador para desde ahí poder exportarla bajo menos reglas o menos controles, ¿no? Entonces uno empieza a ver eso. O Bolivia, por ejemplo, ¿no? Bolivia nos provee mercurio, combustible, o nos proveía combustible subsidiado en el pasado, y ahora nosotros proveemos oro, ¿no? El Colegio de Economistas de Tarija dijo, el 80% de la exportación de oro de Bolivia tiene origen de oro ilegal peruano, y esto cuánto representa en el día a día. Y también el tema de corrupción en las altas esferas, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo es posible que se facilite esto? Y uno sabe cuánto paga un alto mando de la policía para que se le destine a una zona como de minería ilegal o informal. Y luego cómo recupera ese capital, ¿no? Cómo ciertas direcciones de minería o hasta el gobierno nacional vemos denuncias por corrupción. Y cuando uno va sumando eso, dice, bueno, es cierto, la Unidad de Inteligencia Financiera nos ha dicho al año pasado que la minería ilegal ha movilizado 10.500 millones de dólares. Entonces hay mucho dinero para comprar autoridades, para comprar posibilidades de seguir avanzando, ¿no? Y estos hechos que parecen, no sé, la Amazonía Norte, a veces siempre yo digo, yo soy amazónico también, de la selva central, ¿no? Y siempre cuestiono porque en todos los proyectos de cooperación enfocan Loreto, Ucayali, Madre de Dios. Digo, bueno, la Amazonía es mucho más amplia y también más compleja, más diversa. En la Amazonía central, de donde yo soy, por ejemplo, ha empezado a aparecer minería ilegal. En Oxapampa era para nosotros imposible, en la provincia de Constitución, como un nuevo foco en la zona de amortiguamiento del CIRA.
pero esta minería se empieza a aliar con el narcotráfico. Si no, veamos lo que ha pasado en la provincia amazónica de Huánuco, en Puerto Inca, donde Codo de Posuso, Puerto Inca mismo, Yuyapichis, han incrementado sus niveles de deforestación en récords casi históricos, ¿no? Y donde también coincidentemente tenemos presencia de narcotráfico. Esto demanda formas distintas de abordaje y de investigación, de persecución. Yo siempre digo, no podemos seguir haciendo lo mismo como hemos hecho algo, tenemos que empezar a entender estas dinámicas, pero también contar con herramientas distintas, y las hay, ¿no? Y a veces, hoy en día, casi el rol de la sociedad civil está limitado por esta modificatoria de la ley APSI, ¿no? Pero, nuevamente, digo, ¿qué pasa del rol de las universidades, de los actores de sociedad, de los colegios profesionales? Creo que hay una oportunidad tremenda que toca empezar a verla para que podamos, de alguna manera, responder. Creo que la defensa de nuestra casa común, la defensa de la Amazonía, merece eso y merece también ciudadanos convencidos para poder garantizar la viabilidad de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, César. Tenemos unos 20-25 minutos para conversar. Lo que les voy a pedir es, pueden hacer una pregunta, pueden emitir una opinión, pero sean breves, por favor, para que pueda participar la mayor cantidad de gente y los colegas y compañeros en la mesa puedan también tener un momentito para responder. Ricardo primero, sí. Gracias, Carlos. Muchas gracias a los tres ponentes. Para mí el kit de todo el asunto está en el saltito del sapo, ¿sí? Que se ha planteado al inicio. Y la gran y enorme duda que tengo como abogado es la capacidad de un Estado democrático como el peruano o el colombiano o el brasileño de poder abordar con eficacia y con eficiencia dos mercados globales como el de la cocaína y el oro. Y quiero empezar ahí, Nelly, con el mayor de los respetos por el trabajo de Ojo Público, invitarte a revisar el concepto de tradicionalidad. Porque se menciona, ¿no? La coca es tradicional en el Cusco. Según Plowman, hay 250 especies de coca en el mundo. 4 tienen alcaloide de cocaína, el resto provienen de la Amazonía, sin cocaína, ¿ya? Pero para darte una idea de que el concepto de tradicionalidad, el trabajo antropológico hecho en el Perú menciona que es en Nanchoc, en la costa norte del Perú hace 8.000 años, donde se descubren los primeros cocales ya domesticados. Entonces, ese es un concepto que invito a reflexionar. El segundo es el de la articulación entre criminalidad organizada y poder político. Se menciona el carácter, esta relación perversa en las fronteras. No tiene ni punto de comparación, por ejemplo, con lo que ocurre en Culiacán, en Sinaloa, donde la articulación entre narcos y poder político, ahí sí es fuerte. Ahí sí es fuerte. Yo tengo la impresión de que lo que ocurre en las fronteras del Putumayo es más bien un proceso de conveniencias y compras de lealtades que no llegan aún a ese nivel. Entonces, finalmente, y con esto cierro, es mi profunda duda que yo tengo, no al gobierno, sino al Estado peruano, con un sistema penal que está roto, es inepto, no sirve. Y todo lo que hacemos es pensando en que el derecho penal nos va a resolver estos dos problemas. Eso no va a funcionar. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. Saludar a Bryce, compañero Pérez, por esta presencia aquí. Nos vimos en Baua, en la Curva del Diablo, creo yo, si no lo recuerdas. Compañero Carlos Monge, un abrazo. Nada, yo vengo de San Ignacio, de la frontera con Ecuador, allá en la zona de Cajamarca, al norte de Cajamarca. Soy docente en la Universidad Nacional de Jaén. El asunto es que vengo de la organización y fundación de las rondas campesinas. Además de trabajar en la universidad, acompañamos a las rondas. No lo has mencionado, estimado Pérez, pues, seguramente por la rapidez de la ponencia. La invasión que estamos teniendo en el norte de Cajamarca, en San Ignacio, inclusive incluyendo las comunidades de Aguajún, Huampi de San Ignacio, por la minería informal. Los lobos de Ecuador, la mafia de los lobos de Ecuador y los chones, ¿cómo se llama la otra mafia? Los choneros han bajado con sus sacos de dólares, con un pool de maquinaria, han invadido el río Chinchipe a la altura de Nambaye, a la altura de San José Lourdes, a la altura de Chirinos, a la altura de La Coipa, a la altura mismo de San Ignacio, todo el río Chinchipe, desde su llegada, desde su encuentro con el Marañón, hasta su naciente con el Ecuador.
y aguas arriba hasta Huancabamba. No, la Ronda Campesina nos batimos en absoluta soledad. Los mineros cuentan con una alianza implícita y explícita con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con la Fuerza Armada, con las fuerzas policiales, y lo más doloroso es con nuestros congresistas, tanto de la izquierda como del fujimorismo, con Perú Libre a la cabeza, apadrinando los 6 congresistas de Cajamarca, apadrinando a los mineros, a la banda de criminales, de mineros informales últimamente. Creo que asustados por el paro, por la presencia de la Fuerza Armada, en Patás están llegando desde hace 3 meses, pero en banda, los de Patás a San Ignacio, convirtiendo a San Ignacio en un segundo Patás y un segundo Madre de Dios. No hay presencia aquí, yo termino, Chocli, no hay presencia aquí de sociedad civil, de ONGs. La Ronda Campesina nos batimos en soledad, amenazados por estas bandas criminales. Hace 2 semanas hicimos una tremenda intervención de las Rondas Campesinas y nos corrieron a ráfaga limpia, nos corrieron a balazos, 5 compañeros ronderos heridos. Esto no trascendió a nivel nacional, no, claro, no trascendió, no es Lima. Esa es la situación del Perú. ¿Qué hacemos juntos, compañero de Sepia? ¿Qué hacemos juntos, compañero Carlos Mo? ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta. Gracias. Ya, gracias. Bueno, si quiero hacer una pregunta que cae un poco por su peso con lo que ya ha sido dicho acá, ¿no? Que es hay una cierta hipótesis que esto ocurre en parte por la ausencia del Estado. Pero de todo lo que yo escucho, lo que he leído y en fin, lo que ya viene a ser una especie de cultura general sobre lo que ocurre en la Amazonía, el Estado puede ser considerado también como un agente activo de lo que está ocurriendo, y en las hipótesis de investigación habría que incluirlo como tal, porque si la hipótesis sigue siendo que hay ausencia del Estado, debilidad del Estado, la orientación de la investigación va a ser muy diferente. Y acá han sido mencionados por lo menos lo siguiente: las mafias vinculadas con funcionarios, fiscalías, etc. Las mafias vinculadas con el ejército y la policía. La mafia teniendo representantes en los gobiernos regionales y en el Congreso. Las mafias influyendo en la definición de la legislación. Y luego tenemos otro que también es una forma de apoyar a todo esto lo que ocurre, que es la abstención del Estado. Yo creo que a estas alturas no podemos decir el Estado no es capaz, en el sentido de que es un Estado pobre, que no tiene dinero suficiente, que piña, tiene otras prioridades porque simplemente no tiene recursos. Eso ya no es cierto. Si no lo hace, es porque efectivamente tiene un apoyo, podríamos llamarlo así, pasivo a las cosas que se están haciendo. Entonces yo creo que hay que reorientar un poco toda esta cuestión conceptual de que esto ocurre por la ausencia del Estado, debilita el Estado. No, esto ocurre en parte porque el Estado apoya eso activamente o pasivamente por abstención. Y eso creo que debe incorporarse en el discurso de crítica a lo que está ocurriendo, pero también en los proyectos de investigación. Gracias. Muchas gracias, Nelly. Dale que agarro o que... Okay. Gracias. Yo soy obediente, por eso es que... Pido disculpas. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias, Reyes, por la presentación muy clara. Pregunto, ¿qué elementos positivos, experiencias positivas ha habido de cooperación entre los arreglos de los grupos, los pueblos indígenas que forman parte de la Alianza de las Cuencas Sagradas con algún nivel del Estado? Sí que había alguno en términos de cooperación para enfrentar inseguridad, para enfrentar a las actividades ilegales o para promover actividades sostenibles, ¿no? Si hay alguna en ese sentido que podemos impulsar o apoyar, ¿no? Lo otro ya está clarísimo, ¿no? Y lo que más ha destacado como un reenfoque de hipótesis que ha señalado Fernando, ¿no? Y por otro lado, el tema en fronteras, ¿no? ¿Qué expectativas a partir de las investigaciones que ha realizado Nelly y conducido habría de los marcos institucionales de integración subregional, ¿no es cierto? CAN, Comunidad Andina, OTCA, etcétera, y a partir de qué posibilidades habría, crees tú, reales para efectos de enfrentar esta criminalidad transfronteriza?
Vale, caballero. Mi nombre es Carlos Jauregui. Nelly, el mes pasado el ministro actual del Interior estuvo con la alcaldesa de San Isidro en el Olivar y se hablaba de que en Perú mueren o asesinan a 6 personas diariamente. En Colombia, 20 colombianos diariamente los asesinan y en México, como lo acaba de decir, 500 personas. El detalle era el sicariato, el mercado negro informal de armas y la conclusión daba que ingresaban por las fronteras. Yo recuerdo años atrás la periodista Laura Restrepo de Colombia hablando de Pablo Escobar, que su objetivo de maldad era el sicariato infantil. ¿Llegaremos a esos niveles? Era una de mis inquietudes por todo este desborde de armas que ingresan por las fronteras. Amigos, César y Bryce Pérez, me interesa mucho el tema médico. En la Universidad Peruana Cayetano Heredia se menciona mucho que estamos nuevamente a un cortísimo plazo de padecer de epidemias, por no decir pandemias, sino epidemias. ¿Por qué? Porque por esta fiebre del oro o por esta fiebre de la madera, de la tala y el narcotráfico, cada vez el peruano de ciudad, urbano, cada vez se sumerge más en la Amazonía como para nuevamente los grandes problemas del dengue, la fiebre amarilla, el tema del mosquito y cosas por el estilo. ¿Estamos preparados desde la Amazonía peruana para sostener estos grandes problemas de salud pública? Era mi inquietud. Hola, buenas noches, Isabel. Hola, Nelly. Solamente agregando la redefinición de la hipótesis o el enfoque que le estaba dando el compañero. Era un poco, me preguntaba el porqué de la inoperancia o de la simplemente un Estado invisible en este ámbito del Perú. ¿No tendrá esto que ver algo con esa palabra muy conocida en muchos conversatorios, el narcoestado? Gracias. ¿Qué tal? Jocelyn Quispe, estudiante de la Católica. Justamente con lo que mencionaban acá los compañeros, yo creo que es algo más con el costo político. Hay algo que se le llama el forbearance y más o menos algunos estados no quieren operar justamente por ese costo político. Pero regresando al tema, hace 2 días discutimos en la universidad un informe de Iván Brejau junto con Orau, que es un periodista que ha estado estudiando el narcotráfico en la Amazonía y todavía no se ha presentado el informe, pero tuve la oportunidad de leerlo y es impresionante la cantidad de pistas de narcotráfico que se encuentran en Ucayali. Solamente para decirles, 7 pistas por una comisaría. Entonces acá quizás hablemos de una falta de capacidad del Estado, pero es porque el Estado no quiere hacerse cargo. Ahora, un poquito quizás para profundizar más o menos con Bryce, quería preguntarle cuál es la perspectiva de los defensores ambientales, porque todo esto justamente trae muertes a los defensores ambientales, que en general son todos los miembros de los pueblos indígenas, ¿no? Y eso básicamente. Señorita, 7 pistas de aeropuertos clandestinos. Sí, 7 pistas. Una pregunta, o sea, más que pregunta, es una reflexión muy sencilla, ¿no? Digo, no habrán personas pensantes, ¿no? Porque realmente aquí ya no se trata de armas, sino de que, digamos, la inteligencia trabaje privadamente con recursos privados también que se les puede solicitar a tantas empresas privadas que actualmente aparentemente son legales para investigar todo esto privadamente de una manera más como hacen en otros países desarrollados, ¿no? Que ya no tienen que ver con el Estado, sino tienen que primero investigar todo eso y hacer todo como una base de datos ya con inteligencia, ¿no? ¿Piensas tú que eso podría ser un camino para solucionar, o sea, plantearse ya una parte científica ya, porque ya esto hay que atacarlo de una manera prácticamente científica, ¿no? Ya es una carrera nueva, porque ya con los estudios que tenemos no creo que no alcanzamos, ni legales, ni científicos, ni nada. Creo que
Gracias, buenas tardes. Muy agradecido por sus intervenciones. Sobre lo que el señor Pérez mencionó de que el Estado no tiene mayor interés o representación. Sobre la Asamblea, el Congreso de la República, hay una congresista y varios probablemente, pero me acuerdo de una por Amazonas, Nancy Infantes. No hay vínculo. ¿Cómo se eligen estas personas? Porque esos votos vienen de provincia, vienen de estas regiones. ¿En qué momento ellos votan por personas que luego no los representan? Ya lo sabemos, pero si es que esto ocurre tanto tiempo, ¿cómo no hay fuerza para que pueda haber una representación que realmente sea legítima? Gracias. A ver, una intervención por acá y luego vamos para allá. Sí. Marina Irigoyen, del Grupo de Diálogo. Yo veo que en las poblaciones amazónicas y en general en nuestros pueblos andinos se está dando un dilema entre la sobrevivencia y la ética. Y como bien se ha indicado, aquellos que optan por la ética tienen el gran riesgo de ser asesinados como tantos defensores ambientales. Pero también uno se pregunta, ¿y qué hay de la sobrevivencia de estas familias? La opción de la minería ilegal tiene todos sus riesgos, pero la están tomando. En el caso de lo que manejo más, que es el tema de la minería, la están tomando cientos, miles de familias que por no tener otra alternativa deciden dejar que sus hijos menores trabajen en ello, se van por la prostitución ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, ¿cuánto las poblaciones, en ese caso, las poblaciones del norte, las poblaciones indígenas amazónicas, y en general están preparadas para asumir su propia defensa? Es decir, van a tener la capacidad tanto organizativa, la capacidad logística para asumir el rol que ese Estado, es cierto, tomado como ha sido señalado por las mafias, que no puede cumplir, va a poder organizarse, pero además va a poder estar implementado en todo el sentido y conquistar y reconquistar, digamos, a sus poblaciones para un desarrollo. O sea, es una reflexión, creo que nos toca a los que están allá, pero también a los que estamos acá y de qué manera contribuimos a generar ese proceso. ¿Qué tal? Con el riesgo de que me caigan todos encima, quisiera igual plantear una reflexión corta en base a lo que dijo César, que a mí me generó un poco de ruido, que es indudable el peso laboral, o sea, el empleo que generan estas actividades, el peso económico, macroeconómico incluso. Me acuerdo hace unos años hablan de no sé qué porcentaje del PIB que representaba la actividad ilegal. La aceptación local, leí hace poco un artículo de Dante Vera en el que mencionaba que había una altísima aceptación local de las actividades informales, tales como la minería ilegal, en muchas regiones. Entonces yo quería plantear más bien la pregunta de, un poco más allá, ¿cuáles son los determinantes societales o sociales de estas actividades? O sea, ¿por qué tiene tanta aceptación? ¿Por qué se dan en un primer lugar? Tal como lo dijiste, no es que la gente se meta a hacer minería porque le vacila, le gusta meterse a un hueco y estar en las peores condiciones. O sea, ¿qué es lo que nos ha llevado a que eso sea tan masificado? Y quisiera plantear la alternativa o quizás el ejercicio mental de, bueno, ¿qué pasa si borramos todas las actividades ilegales mañana? ¿Qué pasa con nuestra economía? ¿Qué hacemos con toda la gente que trabaja ahí, ¿no? No quiero decir por ahí que justifico todo lo que se está dando, pero sí pienso que cuando criticamos este tipo de actividades hay que pensar que hay todo un círculo, una estructura económica detrás, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es César Raigada, soy oficial retirado de la Fuerza Aérea y tengo una tesis sobre deforestación que continuó o se amplió a tala ilegal, minería ilegal, trata de personas. Al final el asesor de tesis me dijo, céntrate en deforestación porque no vas a solucionar el mundo. El tema es el siguiente, yo he estado en Arequipa, en La Joya, y hemos combatido el contrabando de puno y tango, ¿no? He estado en la selva en la época de los 90, cuando combatíamos el tráfico ilícito de drogas. Me tocó estar en Palmapamba, Bellavista, Uchiza, Tocase, Juanjuy. En todas esas bases íbamos 30 días. Y me refiero a la presencia del Estado que se comenta. Íbamos durante casi 15 años, nos paseábamos toda la selva, íbamos por corto tiempo para no
entrar en relación con el narcotráfico, porque íbamos con indicativo, yo no me apellidaba Raigada, me apellidaba Tony o Michael, ¿no? Para cambiarnos. Y terminó esa tarea cuando derriban la avioneta de los evangelistas en la frontera, que iba con la radio en otra frecuencia, y a pesar de todas las indicaciones del piloto, que era un compañero mío, procedió con el procedimiento de interceptación, disparó y iba un evangelista con su esposa. Entonces, a partir de ese momento la ayuda americana fue cortada y, como dicen los expositores, de pasar la droga por aire, como decía el señor de Brasil, Acevedo, pasó todo por río y se vino a los puertos del Perú. He trabajado por Cibertec en Trujillo, y ustedes vean las cevicherías que hay en Huanchaco. El 80% de esas son de personas que eran pescadores, que comenzaron a trastear en lanchas hacia un barco que pasaba hacia México la droga. O sea, el Estado ha tenido oportunidades, ha hecho esfuerzos para combatir, pero en los últimos años, en los últimos 20 años, se ha producido un fenómeno de infiltración de los delitos transnacionales en toda la estructura del Estado. Se calculan, amigos de inteligencia, y les hablo porque ya estoy en la sociedad civil, unas 10.000 personas de estas mafias metidas en el Estado peruano. O sea, el problema lo tenemos dentro del propio Estado. Entonces, lo que plantea usted es completamente cierto. Entonces, la universidad. Y termino. La Dirección Nacional de Inteligencia, que es el organismo técnico que tiene que asesorar al presidente, yo he visto los informes. Durante 20 años he pasado todos los informes desde que empezó Mara Salvatrucha, en los años 90, cuando yo era docente en la Escuela Superior. Hice un trabajo con unos policías, mayores y capitanes, y ya estaba Mara Salvatrucha hace 20 años en el Perú. Entonces, eso para terminar. Yo iba al comentario o a la exposición. Yo quisiera, estimado Bryce, que nos expliques un poco los principales obstáculos y las experiencias que has tenido en el proceso de formalización de la nación que usted lidera. Porque la estructura del Estado, y como está, no va a poder combatir este tema. Y es a través del mecanismo que el señor Bryce ha implementado, yo veo, por mi experiencia, la mejor estrategia para combatir estos temas. Va a ser imposible que respondan a todos los comentarios y preguntas que se han hecho. Lo siento, los temas quedan planteados y seguiremos discutiendo en los tiempos que vengan. Simplemente una intervención de cierre por persona, pidiendo disculpas por lo corto del tiempo. Un minuto. Sí. Hay varias cosas que me han hecho pensar, igual lo he anotado, pero voy a tratar de ser breve priorizando algunos temas. Y creo que es importante ver que todas estas economías o las estructuras criminales que hemos hablado, las presiones que tienen los pueblos indígenas, es imposible de comprender si es que no entendemos la demanda global, ¿no? La demanda global de insumos legales, como el oro, digamos, o la demanda de la cocaína. Entonces, nuestros países no son islas en las que producimos para nosotros mismos esto. Y la demanda del oro ante la crisis por la guerra de Rusia contra Ucrania, por la inestabilidad que hay en el mundo, ha hecho que se dispare a precios históricos, y esa demanda hace precisamente que haya más, que la fiebre del oro se concentre en ciertos lugares y haya muchas personas detrás del oro, de este oro ilegal, ¿no? Y lo mismo con la cocaína hacia el mercado de Brasil o hacia la Unión Europea. Entonces, esta demanda global hace que cualquier país tengan que cubrir con su oferta este tipo de productos. Si mañana el Perú dejara de producir oro ilegal, dejara de producir cocaína, probablemente el PBI se vendría afectado, ¿no? O sea, recordemos este estudio que ha sido, criticado, pero es el único que hay sobre México, de cuántos empleos genera el narcotráfico en la economía mexicana. Yo no diría que el Perú es un narcoestado, pero yo he escuchado a líderes indígenas de Ucayali hablando de que Ucayali se está convirtiendo en una región que para la misma organización indígena, para Orau, está siendo difícil de controlar, ¿no? Y Ucayali fue un primer sensor de alerta, digamos, cuando asesinaron a los líderes de Sagüeto, en el 2014. Y estamos en 2025 y el Estado no reaccionó ante esa primera ofensiva contra los liderazgos, ¿no? Y quiero hablar sobre el Estado, para ser un poco más puntual en eso.
Yo creo que cuando uno habla de ausencia del Estado, sí, es como una frase muy cliché, pero en el caso de algunas regiones amazónicas, el Estado está de algunas formas, ¿no? Está con las escuelas, porque ahora todas las comunidades hay escuelas, hay postas de salud, hay algunos servicios básicos, pero esa presencia es ineficiente, ¿no? Porque no logra garantizar los derechos de manera integral. Y la otra forma en la que está, que son la presencia policial o militar, esa es o corrupta o abusiva. Entonces, lo que está pasando es que tienes policías en las fronteras que alquilan sus armas, literalmente, por días, a la criminalidad organizada. Y la cantidad de armas que se declaran perdidas en el ejército, en la policía, en las comisarías, es tremenda, ¿no? Y lo otro es que tampoco hay un control dentro del mismo aparato militar o del aparato policial sobre la cantidad de municiones, por ejemplo, utilizadas. Lo que pasó con las protestas, uno cuando revisa las bitácoras registradas por los policías que participaron en las protestas y por los soldados que fueron enviados a Ayacucho, lo que uno ve es que nunca hay un interés del alto mando o de la cadena de custodia militar o policial de saber finalmente cómo usan las armas o cómo usan las municiones. Entonces, sí hay un mal uso y abusivo de las armas que terminan siendo perdidas, mal registradas y terminan finalmente como parte de un sistema de tráfico, ¿no? Que sí es evidente hacia Ecuador. Con eso termino. Necesito reparar una injusticia. Había ofrecido acá la palabra y no se la di. Tienes 30 segundos. ¿Pasas? No. Ah, ya, ok, perfecto. Gracias. Quiero recordar que el Estado sí le dio un chance y eliminó la minería ilegal y la disfrazó y la llamó minería informal para que cualquiera pudiera registrarse y emprender un camino de la formalización, ¿no? Lo cierto es que no ha cumplido ese objetivo porque en la práctica han usado esa minería informal, que es lo mismo que la minería ilegal, para impunidad, porque finalmente si yo estoy inscrito en ese registro, simplemente no tengo sanciones penales, civiles ni administrativas, ¿no? Y esto nuevamente para mí ha sido una oportunidad de decir, bueno, no hay ya minería ilegal si no eres informal y puedes cumplir ciertas exigencias, pero no ha habido ese compromiso de ir en ese camino. Y sobre el tema de salud pública que decían, más allá del incremento de lo que estamos viendo en Amazonía, de fiebre amarilla, de dengue, de VIH, y esto es real en los últimos años, ¿no? Para mí, un tema que está vinculado a esta actividad ilegal, debemos usar las cifras. Creo que el último inventario de emisiones en el Perú por uso de mercurio eran 345 toneladas anual. Y esto, cifras más, cifras menos, podríamos discrepar, ¿no? Pero, nuevamente, ¿qué está sucediendo con el mercurio en la Amazonía? Estamos terminando un estudio con Cincia en la cuenca del río Nanay, donde los resultados de contaminación o presencia de mercurio son los más alarmantes del país, más que Madre de Dios, porque Madre de Dios la población es migrante, no tiene costumbre, no tiene el tema de consumo de pescado de río, como sí lo tienen en Iquitos, ¿no? Estamos hablando de 75 kilos por persona, y los resultados van a ser sumamente alarmantes y cuando vemos cifras, porque aquí los mineros nos dicen, somos 500,000, 1 millón, la verdad, para mí esas cifras son inexactas y cuando uno, mientras más infla la cifra, dice, somos más gente que necesitamos trabajar. No hay cifras exactas, entonces hablemos también con propiedad sobre ello, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de 500,000 de trabajadores, hablemos de 500,000 de habitantes en la ciudad más importante de la Amazonía que están expuestas a contaminación por mercurio y el Estado no está preparado para eso y el daño irreversible sobre mujeres en edad fértil se está generando en estos espacios y el Estado va a tener que resolverlo o asumir alguna responsabilidad en el futuro y no está preparado para ello. Gracias. Por favor, compañero Gracias. ¿Faltaría un censo de la minería? Sí, en realidad hay mucha respuesta, pero poco tiempo. Cuando retuvimos a estos 3 policías, yo estaba con una comisión en Lima. Habíamos tenido una reunión con el alto comisionado de lucha contra el medio ilegal, es un general de la FAP, el señor García, y era era viceministro Juan José Santibáñez. O sea, cuando llegamos allá, vinieron corriendo en helicóptero
para recuperar a los policías retenidos en la comunidad Huampis de Villa Gonzalo. Y allí se comprometieron, porque alguien me preguntó qué estamos haciendo de las cuencas sagradas. Se comprometieron a elaborar proyectos productivos para los Huampis. Interesante, nosotros aceptamos. El mismo viceministro, después ministro, se comprometió en que iba a llamar a su despacho al ministro de Economía, en ese entonces, el doctor Arista, amazonense él, que iba a preparar varios proyectos productivos para el territorio Huampis. Nosotros vinimos de nuevo para conversar esto, hasta ahora no se ha hecho nada. Entonces nosotros los Huampis y la Alianza Cuencas Sagradas estamos haciendo todo lo posible para implementar proyectos productivos, para evitar que gente joven vaya a la minería ilegal, ¿no? Y se dedique a proyectos productivos como al cultivo de cacao, de plátano, piscigranjas, crianza de peces, cómo enriquecer el bosque, porque se nos está yendo el bosque, hay que enriquecer, no necesariamente con dinero, sino cómo podemos nosotros mismos empezar a reproducir e enriquecer este bosque que está perdiéndose. Estamos en eso, con la Alianza Cuencas Sagradas. Y es cierto, mi amigo de Cajamarca, de San Ignacio, no solo ahí está la invasión de los ecuatorianos, sino también en el Tambo, en el Cenepa, en el Alto Cenepa. Eso sabe el ejército, eso viene discutiendo desde mucho tiempo atrás. El ejército sabe, y el ejército está siendo pagado por eso, y no dicen nada. Los enfrentamientos bélicos que han sido del 78, el 81 y el 95 han sido por oro. ¿Pero y el petróleo de Ecuador? Han sido por oro. Entonces, nadie ha dicho nada hasta ahora. Eso ha salido a la luz. Ha habido una empresa minera que se llamaba Florita, con presencia allá, ¿no? Ya hay concesiones de todo tipo allí, y es un problema serio, porque los chinos están al otro lado, en el Ecuador, y están invadiendo territorio del Perú, territorio Aguajún y Huampis milenariamente. Y la contaminación se viene desde el río Zamora, por el Santiago, Morona, hacia los ríos del Amazonas, el Marañón. O sea, esto es serio. Yo por eso, cada vez que vengo a un evento, me preocupo porque no sea que esto sea un evento más, y después aplaudimos y salimos, y más tarde ya nos olvidamos de todos los temas que hemos discutido. Por ejemplo, los defensores ambientales, 35 indígenas asesinados por defender sus territorios. ¿Qué pasó? Que no se ratificó el acuerdo de Escazú. El presidente de esta comisión de ambiente era un sanmartinense, amazónico. Confiábamos en él, en que se iba a ratificar. Resulta que lo rechazaron, archivaron ese acuerdo, y hoy el Perú no ratificó ese acuerdo de Escazú. Entonces, los derechos de estos defensores ambientales no se hace justicia. Entonces, hay temas que hay que trabajar. Finalmente, ¿por qué es que los amazonenses no podemos tener representantes políticos a nivel nacional? Porque somos pocos. Los Huampis y Aguajún no llegamos a 100.000, nosotros los Huampis somos 16.000, pero en todo Loreto y Amazonas. Entre Huampis y Aguajún en Amazonas no somos ni 80.000, supongamos que seamos 100.000 ya, pero electores seremos pues 16.000. Y para elegir a un parlamentario, para tener representante político acá es difícil. En Bagua son más, en Bagua Grande son más, o sea, la gente no indígena es más allá. Entonces no podemos nosotros elegir, aunque una vez elegimos. Recuerden de Eduardo Nayap, que vino y no hizo nada para nosotros, siempre le he dicho en su cara también a él. No se hace nada. ¿Por qué no hace nada? Yo una vez me pregunté, y disculpen que les aburra, cuando yo salía de ser presidente del gobierno autónomo de Huampis, mi pueblo me dijo, queremos que vayas a ser congresista. Yo le dije, primero díganme, ¿para qué quieren que me vaya? Para que hagas leyes a favor de nosotros. Yo le digo, están ustedes mismos mintiéndose, porque cuando yo llegué allá, ya llegué a ser congresista, pero yo necesito 66 congresistas para aprobar leyes a favor de nosotros mismos.
¿Y dónde voy a conseguir a esos 66 congresistas cuando ellos no están con este interés de conservar la Amazonía, están con otros intereses? Entonces usted mismo va a empezar a criticarme, yo ganando mi sueldo, pero ganándome las críticas. Así que yo, para ser criticado, mejor no acepto esa propuesta que ustedes me hacen. Así, de simple. Entonces, para finalizar, yo les diría que el haber constituido el gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, lo hemos hecho porque hemos visto que este sistema de gobierno propio sí funciona. Porque cuando nosotros asumimos el gobierno territorial autónomo, a mí me preguntaron si teníamos la capacidad de gobernar. Y yo le había respondido diciendo que sí, nosotros hemos gobernado más de 7.000 años nuestro territorio. ¿Y por qué no podemos gobernarlo ahora? Y por eso hay bosques, hay todo lo que se encuentra allá. Entonces hoy estamos implementando todo este sistema propio de este gobierno ancestral, porque quiero recordarles que los Wampis y los Abajún somos de esta familia que los antropólogos nos autodenominaron jíbaros, reductores de cabeza y de lucha fuerte. No hemos sido conquistados por nadie, sino que hoy, esperanzados de que el gobierno puede ser algo para nosotros, estamos ahí y no queremos llegar a volver otra vez de nuevo para este baguazo que ha sido pues nefasto para todos, para los policías inocentes enfrentándonos y matándonos, cuando debía estar Alan García allá enfrentados a nosotros. En vez de los pobres policías, nos enfrentamos y nos matamos los inocentes peruanos, indígenas, policías y todos los demás. No quisiéramos que vuelva esto, habiendo cabezas, habiendo sabiduría e inteligencia de hombres y mujeres peruanos, autoridades. Eso es lo que no quisiéramos que repita. Gracias.